La pantalla del portátil iluminaba el rostro de Noah con una luz pálida y fantasmal, sus ojos fijos en la grabación de la noche anterior. Al principio, no era más que una imagen estática y silenciosa de su dormitorio, una escena de tranquilidad que ahora le revolvía el estómago. Pero entonces, en el corazón de la noche, ocurrió. Una sección del techo, un panel que nunca había notado antes, se deslizó hacia un lado sin hacer ruido. Una mano, delgada y sucia, descendió del oscuro hueco, sus dedos retorciéndose en el aire como los de una araña. La mano se cernió por un momento, como si buscara algo, antes de retirarse de nuevo a la oscuridad y el panel se cerrara, borrando toda evidencia de su visita. Noah lo observó una y otra vez, con el corazón latiéndole en el pecho, su sueño de libertad financiera transformado en una pesadilla claustrofóbica. No estaba sola. Antes de que sigamos, por favor pulsa el botón de suscripción para alegrarme el día y dime desde dónde estás viendo en los comentarios. La historia de Noah, sin embargo, no comenzó con terror, sino con desesperación. Una diseñadora gráfica freelance de 20 años, se estaba ahogando. No en agua, sino en un mar de deudas de préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito que crecía con cada factura que llegaba. Su apartamento en la ciudad era un recordatorio diario de sus problemas financieros, una caja de hormigón y cristal con un alquiler que devoraba la mayor parte de sus ingresos antes de que tuviera la oportunidad de respirar. Cada aviso de vencimiento era una losa más sobre su pecho, cada llamada de un número desconocido una punzada de pánico. El estrés era un zumbido constante en el fondo de su mente, un parásito que se alimentaba de su creatividad y la dejaba agotada e insatisfecha. Su trabajo, que antes amaba, se había convertido en una simple herramienta para mantener a los acreedores a raya. Un día, mientras navegaba sin rumbo por internet durante una pausa para el almuerzo que no podía permitirse, sus ojos se posaron en un anuncio. No era un listado de apartamentos estándar con fotos de paredes blancas y electrodomésticos de acero inoxidable. Este era diferente. Vivienda cueva única y modernizada, decía el titular. Viva en la tranquilidad del desierto por una fracción del coste de la ciudad. Las fotos eran impresionantes. Una fusión de roca arenisca roja y ventanales de cristal que se abrían a un paisaje desértico infinito. El precio era casi increíblemente bajo, menos de una cuarta parte de lo que pagaba actualmente. La idea se arraigó en su mente. La promesa de libertad financiera, de un estilo de vida minimalista lejos del agobio de la ciudad, era un canto de sirena. Podría pagar sus deudas, ahorrar dinero, tal vez incluso volver a disfrutar de su trabajo. Era un salto de fe, un movimiento drástico nacido de la desesperación, pero en ese momento, parecía la única salida. Tomó la decisión esa misma tarde, un acto impulsivo que sellaría su destino. 2 semanas después, Noah llegó a la vivienda cueva. El GPS de su coche había perdido la señal hacía kilómetros, y siguió las indicaciones escritas a mano que el propietario le había enviado por correo electrónico. La estructura era aún más impresionante en persona, una obra de arte arquitectónica tallada en la ladera de un acantilado de arenisca. El exterior era una armonía de líneas modernas y contornos naturales, con grandes paneles de vidrio que reflejaban el sol del desierto y prometían vistas espectaculares. El aire era seco y olía a polvo y salvia. Al salir del coche, el silencio la envolvió, tan profundo y absoluto que casi podía oír el latido de su propio corazón. El propietario, un hombre llamado Elías, salió a recibirla. Era un hombre rudo, de piel curtida por el sol y manos callosas, pero sus ojos tenían un brillo que parecía inofensivo. Le dio un apretón de manos firme y la guió al interior. Bienvenida, dijo con voz grave. Espero que le guste la paz y la tranquilidad. El interior superó todas sus expectativas. Lejos de ser una cueva oscura y húmeda, el espacio era sorprendentemente amplio y luminoso. Los suelos eran de hormigón pulido, frescos bajo sus pies, y los muebles eran minimalistas y funcionales. Una cocina moderna se integraba perfectamente en una de las paredes de roca, y un elegante cuarto de baño estaba escondido detrás de una puerta de madera maciza. Todas las comodidades modernas que necesitaba estaban allí, desde Internet de alta velocidad hasta un sistema de climatización de última generación. Elías le hizo un recorrido rápido, destacando el bajo alquiler y la belleza del lugar. Aquí no la molestará nadie, le aseguró. Es el lugar perfecto para alejarse de todo. En su breve explicación, omitió convenientemente cualquier mención a la seguridad,
a las cerraduras o a las medidas de protección. Era un detalle que a Noah, embriagada por la promesa de un nuevo comienzo, no se le ocurrió preguntar. Un descuido que pronto se volvería terriblemente significativo. Le entregó las llaves, le deseó suerte y se marchó en su vieja camioneta, levantando una nube de polvo rojo que tardó varios minutos en asentarse. Las primeras semanas fueron un sueño hecho realidad. Noah se deleitó en la soledad y la asombrosa belleza del desierto. Se despertaba cada mañana con el sol pintando el cañón con tonos de naranja y rosa, y se quedaba dormida cada noche bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano. Su estrés financiero comenzó a disolverse como la niebla matutina. Con cada día que pasaba, con cada pago de alquiler que no tenía que hacer, sentía que el peso sobre sus hombros se aligeraba. Se encontró trabajando con una energía y una inspiración renovadas, sus proyectos de diseño florecían, alimentados por los colores y las texturas del paisaje natural que la rodeaba. Pasaba los días en su escritorio, con las ventanas abiertas para dejar entrar la brisa del desierto, y las noches en su patio, con una copa de vino, contemplando la inmensidad del cielo. El silencio ya no era un vacío, sino una presencia reconfortante, un lienzo en blanco sobre el que podía proyectar sus pensamientos sin la cacofonía constante de la ciudad. Se sentía libre, en paz, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. El sacrificio había valido la pena. Había tomado la decisión correcta. Pero la dicha inicial, como un espejismo en el desierto, comenzó a desvanecerse. Las primeras grietas en su paraíso aparecieron sutilmente, casi imperceptibles al principio. Por la noche, cuando el silencio del desierto era más profundo, empezó a oír ruidos. Eran rasguños débiles y sonidos de arrastre que parecían venir del techo, justo encima de su dormitorio. Al principio, los descartó. Animales, se dijo. El viento jugando con la estructura. La casa asentándose. Encontró una explicación racional para cada crujido y cada susurro, aferrándose a la tranquilidad que tanto le había costado encontrar. Pero los sonidos se hicieron más frecuentes, más audaces. Ya no eran susurros, sino rasguños definidos, como si algo se moviera deliberadamente en el espacio sobre su cabeza. Junto con los ruidos, llegó una sensación más inquietante, una que no podía explicar tan fácilmente. La sensación de ser observada. Era un cosquilleo en la nuca, la extraña certeza de que no estaba sola, incluso cuando el vasto desierto se extendía, vacío, hasta donde alcanzaba la vista. A veces, mientras trabajaba, levantaba la vista de su pantalla, medio esperando ver a alguien de pie en la ventana. Otras veces, mientras caminaba por el cañón, se detenía y escuchaba, convencida de que oía pasos siguiéndola, solo para no encontrar nada más que el silbido del viento entre las rocas. Una tarde, al volver de una de sus caminatas, encontró algo en el alféizar de la ventana de su cocina. Era un pequeño pájaro de madera, toscamente tallado a mano. No era una pieza de artesanía pulida, sino algo más personal, casi primitivo. Lo cogió, el tacto de la madera áspera en su palma. Nunca lo había visto antes. Se preguntó de dónde podría haber venido. Tal vez un inquilino anterior lo dejó, o un excursionista lo perdió. Lo colocó en su mesita de noche, un pequeño y curioso tótem en su refugio minimalista. Pero el incidente la dejó con una sensación de desasosiego. Alguien, o algo, se había acercado lo suficiente a su casa como para dejarlo allí sin que ella se diera cuenta. La burbuja de su aislamiento perfecto había sido perforada. El punto de inflexión, el momento en que la inquietud se transformó en miedo puro y helado, llegó una mañana de martes. Noah se despertó y, al entrar en su sala de estar, se quedó paralizada. Su portátil estaba abierto sobre el escritorio. Recordaba claramente haberlo cerrado antes de irse a la cama, un hábito nocturno que nunca rompía. Con el corazón martilleándole contra las costillas, se acercó lentamente. La pantalla mostraba un proyecto de diseño a medio terminar, un logotipo para un cliente en el que había estado trabajando. Pero no era su trabajo. El estilo era completamente diferente, angular y casi agresivo, a diferencia de sus propias líneas fluidas y orgánicas. Alguien había estado en su casa. Alguien se había sentado en su silla, había usado su ordenador y había trabajado en su proyecto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no era el viento. No eran animales.
Los ruidos extraños, la sensación de ser observada, el pájaro de madera y ahora esto. Las piezas encajaban para formar una imagen aterradora. Las explicaciones racionales se desmoronaron, dejando solo una verdad innegable y horrible. Su sueño de un retiro pacífico en el desierto se estaba convirtiendo en una pesadilla claustrofóbica. El silencio que una vez había encontrado reconfortante ahora se sentía pesado y amenazador, lleno de secretos que no podía comprender. Ya no se trataba de ahorrar dinero o de encontrar la paz. Se trataba de su seguridad, de su cordura. Miró a su alrededor, a las paredes de roca que la habían hecho sentir tan segura, y por primera vez, se sintió atrapada. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Tenía que saber quién, o qué, compartía su nuevo hogar. Su vida dependía de ello. La inquietud de Noah se había transformado en un miedo palpable, una criatura con garras heladas que se aferraba a su columna vertebral y no la soltaba. La lógica se había agotado, las coincidencias se habían vuelto imposibles. Necesitaba pruebas, algo tangible que pudiera confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Con manos temblorosas, abrió su portátil, no para trabajar, sino para luchar. La página de Amazon se cargó con una lentitud exasperante. Cada segundo de espera un eco de su creciente pánico. Buscó cámaras de seguridad con visión nocturna y compró la primera que prometía una entrega al día siguiente, pagando el extra sin pensarlo 2 veces. Era un gasto que apenas podía permitirse, una ironía cruel considerando la razón por la que se había mudado allí. Pero el coste de su tranquilidad, o lo que quedaba de ella, era incalculable. La espera fue una tortura. Cada sombra que se alargaba con el sol poniente, cada crujido de la casa de roca al enfriarse, era una amenaza potencial. Trabajó de forma errática, incapaz de concentrarse, sus ojos constantemente escaneando los rincones de la habitación, las grietas naturales en la piedra que ahora parecían bocas malévolas. La sensación de ser observada era más fuerte que nunca, una presencia física en la habitación que le erizaba la piel. Cuando el timbre sonó al día siguiente, el sonido agudo la hizo dar un brinco, derramando el café sobre su escritorio. Corrió hacia la puerta, su corazón latiendo con una mezcla de terror y alivio. El repartidor, un joven ajeno a su tormento, le entregó el paquete con una sonrisa despreocupada. Noah cerró la puerta y se apoyó en ella, abrazando la caja como si fuera un arma. Desempaquetar la cámara fue un ritual metódico, una forma de canalizar su miedo en una acción decidida. El dispositivo era pequeño, una esfera negra y brillante, un ojo que todo lo ve. Leyó las instrucciones con una concentración febril, cada paso un pequeño acto de rebelión contra lo desconocido. Encontró el lugar perfecto en su dormitorio, en la estantería más alta, con una vista despejada del techo sobre su cama, justo donde los rasguños parecían concentrarse. Apuntó la lente, ajustó el ángulo y la conectó. Una pequeña luz verde parpadeante señalaba que estaba activa y grabando. Por primera vez en días, sintió una astilla de control, un mínimo poder en una situación que la había dejado completamente indefensa. Esa noche, el sueño fue una batalla perdida. Se metió en la cama, pero sus músculos estaban tensos, su cuerpo en alerta máxima. Cada rítmico goteo del grifo del baño, cada zumbido lejano de un insecto contra el cristal de la ventana, cada susurro del viento del desierto se amplificaba en su mente hasta convertirse en un estruendo. Se obligó a cerrar los ojos, pero todo lo que veía eran imágenes parpadeantes de su portátil abierto, del pájaro de madera, de sombras moviéndose en la periferia de su visión. Su respiración era superficial, sus oídos se esforzaban por captar cualquier sonido, cualquier indicio de que su vigilante nocturno había vuelto. Se sentía como un animal en una trampa, esperando a que el cazador se revelara. La noche se extendió interminable, un vasto océano de oscuridad y silencio expectante. A la mañana siguiente, el sol que entraba por las ventanas parecía una burla. Noah se sentía como si no hubiera dormido en absoluto, sus ojos arenosos y su cuerpo dolorido por la tensión. El café no hizo nada para disipar la niebla de agotamiento y pavor que la envolvía. Se sentó frente a su portátil, con la tarjeta de memoria de la cámara en la mano. Durante un largo momento, no pudo moverse. Una parte de ella quería romper la tarjeta, tirarla y fingir que todo había sido una pesadilla. Pero la otra parte, la parte que se negaba a ser una víctima en su propia casa, sabía que tenía que ver. Con un nudo de hielo formándose en su estómago, insertó la tarjeta y abrió el archivo de vídeo. Al principio,
Solo vio la quietud de su dormitorio bañado por la luz azulada de la luna del desierto. La escena era pacífica, familiar. Vio su propia forma bajo las sábanas, un bulto inmóvil. Pasó el tiempo en la grabación, avanzando rápidamente a través de horas de nada. Su corazón comenzó a calmarse. Tal vez se había equivocado. Tal vez todo estaba en su cabeza. Y entonces, a las 3:14 de la madrugada, ocurrió. El movimiento fue tan sutil, tan silencioso, que casi lo pasó por alto. Una sección del techo de roca, un panel perfectamente integrado que nunca antes había distinguido, se deslizó hacia un lado sin el menor ruido. Un rectángulo de oscuridad absoluta apareció sobre su cama. Noah contuvo la respiración, sus nudillos blancos sobre el ratón. De esa oscuridad descendió una mano. Era delgada, pálida y cubierta de una capa de suciedad, con las uñas largas y rotas. Los dedos se flexionaron y se retorcieron en el aire, explorando el espacio vacío a centímetros de su cabeza dormida. La mano se cernió allí durante unos insoportables 20 segundos, una araña grotesca suspendida de un hilo invisible, antes de retirarse lentamente hacia el hueco. El panel se deslizó de nuevo a su lugar, y la quietud regresó a la habitación. Noah se quedó mirando la pantalla, congelada. El aire había abandonado sus pulmones. Un grito silencioso se ahogó en su garganta. Retrocedió el vídeo y lo volvió a ver. Y otra vez. Y otra vez. La mano. La mano que salía del techo. No era un sueño, no era una alucinación. Era real. El terror puro, sin adulterar, la inundó, un tsunami helado que barrió toda racionalidad. No era un fantasma. No era un animal. Era una persona. Una persona que vivía en sus paredes, que la observaba mientras dormía, que podía alcanzarla y tocarla en cualquier momento. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No estaba sola. Y su carcelero había estado allí, sobre ella, todo el tiempo. El vídeo destrozó el último vestigio de la cordura de Noah. Su hogar, su refugio, se había convertido en una cámara de tortura. Cada centímetro de la vivienda cueva era ahora territorio enemigo. La sensación de ser observada ya no era una sospecha, era una certeza absoluta. Se sentía como un espécimen bajo un microscopio, su vida entera expuesta al escrutinio de un observador invisible y malévolo. El miedo se convirtió en su compañero constante, un susurro sibilante en su oído que nunca cesaba. La paranoia echó raíces profundas en su mente. Pasaba las horas examinando cada superficie de las paredes y el techo, buscando más paneles ocultos, más grietas, cualquier señal de la presencia que la acechaba. La casa, que una vez le pareció una obra maestra de la arquitectura, ahora le parecía una construcción monstruosa, un laberinto diseñado para atraparla. Por la noche, arrastraba la pesada mesa de centro de madera maciza y la apoyaba contra la puerta de su dormitorio. No sabía si serviría de algo contra alguien que podía entrar por el techo, pero el acto físico de crear una barrera le proporcionaba un consuelo minúsculo y fugaz. Dormir era imposible. Se quedaba despierta, acurrucada bajo las sábanas, con una lámpara de metal pesado en la mano, sus ojos fijos en el punto del techo donde el panel se había abierto. La imagen de la mano delgada y sucia se reproducía en un bucle interminable en su mente, los dedos retorciéndose, alcanzándola. Empezó a notar más cosas, pequeñas anomalías que antes habría ignorado pero que ahora gritaban peligro. Un libro de su estantería, uno que no había tocado en semanas, apareció en la mesa de la cocina, abierto por una página al azar. Una mañana encontró una manzana en la encimera con un solo mordisco, la pulpa expuesta ya empezando a oxidarse. No era su manzana. Y luego estaba el olor. Era un olor tenue, apenas perceptible, pero inconfundible. Un olor almizclado, a polvo, a sudor viejo y a espacios cerrados. Aparecía en momentos extraños, una ráfaga repentina en el pasillo, un tufillo persistente cerca del sistema de ventilación. Era el olor de una vida vivida en las sombras, el olor de su inquilino invisible. La casa se estaba cerrando sobre ella, las paredes de roca parecían encogerse cada día un poco más. La soledad que tanto había anhelado se había agriado hasta convertirse en un aislamiento aterrador. Estaba a kilómetros de la civilización, sin vecinos, sin nadie a quien gritar.
Estaba completamente, absolutamente a merced de quienquiera que estuviera al otro lado de sus paredes. El estrés financiero que la había llevado allí parecía un problema trivial en comparación. Estaría encantada de volver a su montaña de deudas si eso significara sentirse segura de nuevo. Después de 3 noches sin dormir, alimentada solo por la cafeína y el miedo, Noah supo que no podía seguir así. Estaba al borde del colapso. Se miró en el espejo y vio a una extraña, con ojeras oscuras como moratones y una mirada salvaje y acosada en los ojos. Tomó su teléfono, sus dedos tan temblorosos que apenas podía marcar los números. 911. La voz de la operadora sonó distante, extrañamente calmada. «Hay alguien en mi casa», dijo Noah, su propia voz un graznido irreconocible. Trató de explicar, de hablar del techo, de la mano, del portátil, pero las palabras se atropellaban, incoherentes por el pánico. La operadora, al otro lado de la línea, fue escéptica. «¿Hay alguna señal de entrada forzada, señora?», preguntó con un tono monótono y profesional. Noah admitió que no. «¿Está usted bajo la influencia de alguna sustancia?». La pregunta la enfureció y la desesperó a partes iguales. «No, por favor, tienen que creerme». Dada la ubicación remota y la naturaleza extraña de su llamada, hubo una pausa. Finalmente, la operadora suspiró y dijo que enviaría una patrulla, pero el tono de su voz no dejaba lugar a dudas, pensaba que Noah estaba loca o drogada. Casi 1 hora después, un coche patrulla llegó, levantando la misma nube de polvo rojo que la camioneta de Elías. 2 agentes salieron del vehículo, sus siluetas recortadas contra el sol brillante del mediodía. Uno era mayor, con el pelo canoso y una expresión cansada pero paciente. Se presentó como el detective Jardín. El otro era más joven, con una mandíbula tensa y una mirada cínica que parecía evaluarla y descartarla en un solo gesto. Su placa decía Reyes. Entraron en la casa, sus botas pesadas resonando en el hormigón pulido, sus ojos moviéndose por el espacio con una mezcla de curiosidad y manifiesto aburrimiento. Noah intentó explicar de nuevo, mostrándoles el portátil, el pájaro de madera, describiendo los ruidos. El oficial Reyes apenas disimuló un suspiro, intercambiando una mirada de complicidad con su compañero. Comenzaron su búsqueda, un recorrido superficial y poco entusiasta por la propiedad. Revisaron las ventanas, las puertas, caminaron por el perímetro exterior. «No hay nada, señora», dijo Reyes finalmente, con un toque de impaciencia. «Ni una huella. Ni una cerradura forzada. Todo está seguro». Jardín fue más amable. A veces, en lugares tan aislados, la mente puede jugar malas pasadas. Noah sintió que una oleada de histeria subía por su garganta. Estaban a punto de marcharse, de dejarla sola de nuevo con el monstruo en sus paredes. «Esperen», dijo, su voz repentinamente firme. «Tienen que ver esto». Los condujo a su portátil, que había dejado preparado. Pulsó el play. Los 2 agentes se inclinaron, sus rostros iluminados por el brillo de la pantalla. Vieron la quietud, la forma dormida de Noah, y luego el panel del techo deslizándose. Vieron la mano. La expresión de Reyes se transformó. El cinismo se desvaneció, reemplazado por una incredulidad boquiabierta. Jardín se enderezó bruscamente, su rostro antes cansado ahora alerta y tenso. El color desapareció de sus mejillas mientras observaban a la mano delgada y sucia retorcerse en el aire sobre la mujer dormida. Jardín miró a Reyes, y luego a Noah, y de vuelta a la pantalla. «Vuelva a ponerlo», ordenó, su voz ahora un susurro grave y serio. Noah lo hizo. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el zumbido del portátil. Observaron la horrible escena por segunda vez. Cuando terminó, Jardín se apartó de la pantalla, su mirada recorriendo lentamente el techo de roca sobre ellos. Su mano se posó instintivamente en la culata de su arma. «Reyes», dijo, sin apartar la vista del techo. «Llama a la central. Diles que necesitamos a todo el mundo aquí. Forenses, equipo táctico, todo». La investigación acababa de empezar. El detective Jardín no apartó la vista del techo. La roca lisa y aparentemente sólida sobre sus cabezas se había convertido en una membrana permeable, una frontera violada que separaba el mundo conocido de una pesadilla insondable.
Mientras Reyes hablaba por la radio con voz tensa y controlada, solicitando el equipo que Jardín había ordenado, el detective más veterano se subió a la cama de Noah. Sus pesadas botas de trabajo se hundieron ligeramente en el colchón, un sacrilegio en circunstancias normales, pero ahora un acto de pura necesidad profesional. Noah se había apartado a un rincón, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, como si intentara mantenerse entera. Jardín pasó las manos por la superficie rocosa del techo, buscando la más mínima imperfección. Aquí, murmuró, sus dedos deteniéndose en una línea casi invisible, una unión tan perfecta con la textura natural de la piedra que era prácticamente indetectable. Es una obra maestra. La admiración en su voz fue reemplazada rápidamente por una fría determinación. Reyes, tráeme la palanca del maletero. Cuando llegaron los refuerzos, la vivienda cueva se transformó en una colmena de actividad contenida. 2 coches patrulla más bloquearon el camino de tierra, y una furgoneta del equipo forense aparcó junto a ellos, sus luces intermitentes proyectando destellos azules y rojos que se reflejaban extrañamente en las ventanas del desierto. Los técnicos, vestidos con monos blancos, entraron en la casa con sus maletas metálicas. Su profesionalismo tranquilo un extraño contrapunto al terror que impregnaba el aire. Jardín, ahora de vuelta en el suelo, dirigió la operación con una autoridad tranquila. Con una palanca, él y Reyes trabajaron en el borde del panel. Se necesitó un esfuerzo considerable, la pieza estaba ajustada con una precisión milimétrica. Finalmente, con un chirrido de metal raspando contra la piedra, el panel cedió. No se deslizó hacia un lado como en el vídeo, sino que se inclinó hacia abajo sobre unas bisagras ocultas. Un soplo de aire viciado y maloliente salió del agujero oscuro, un aliento fétido que hizo que los agentes retrocedieran instintivamente. Era una mezcla de polvo acumulado durante años, descomposición y ese mismo olor almizclado que no había percibido. Un olor a vida oculta. El agujero revelaba un espacio de acceso, oscuro y angosto. No era un ático, sino una red de túneles y conductos de ventilación que se perdían en la oscuridad. Nadie ha estado aquí en mucho tiempo, dijo uno de los técnicos forenses, iluminando el interior con una potente linterna. El suelo del pasadizo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, pero no estaba intacto. Había marcas. Senderos. Alguien se había estado moviendo por allí, y recientemente. Jardín intercambió una mirada con Reyes. No había duda. Nosotros primero, dijo Jardín, tomando una linterna de un oficial. Se ajustó el cinturón de servicio, su mano descansando sobre su arma. Reyes, cúbreme. El detective mayor se izó y se introdujo en el oscuro hueco, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Reyes lo siguió un instante después. El espacio era increíblemente estrecho, obligándolos a avanzar a gatas. El polvo se levantaba a su alrededor, llenando sus pulmones y haciendo que sus ojos lloraran. Los haces de sus linternas cortaban la oscuridad, revelando un laberinto de pasadizos que se entrecruzaban, algunos apenas lo suficientemente anchos para un hombre. Era un mundo secreto, una ciudad en miniatura escondida dentro de las paredes de la casa, un sistema circulatorio invisible que envolvía el espacio vital de abajo. El laberinto de túneles era sofocante, el aire inmóvil y pesado. Cada pocos metros, los pasadizos se abrían a pequeñas cavernas improvisadas, apenas más grandes que un armario. En la primera de estas cámaras, encontraron un nido de mantas raídas y sucias, apiladas para formar un lecho rudimentario. Junto a él, una colección de latas de comida vacías, muchas de ellas oxidadas, sus etiquetas descoloridas por el tiempo. Frijoles, atún, sopa. Una dieta de supervivencia. El haz de luz de Jardín se posó sobre una pequeña pila de objetos en un rincón. Eran animales de madera, tallados con la misma mano tosca que el pájaro que no había encontrado. Había una docena de ellos, un coyote, una serpiente de cascabel, un lagarto, cada uno con un detalle casi infantil pero extrañamente realista. Reyes silbó en voz baja. Este tipo lleva aquí mucho tiempo, susurró, su voz resonando en el silencio opresivo. Continuaron avanzando, siguiendo el rastro más claro a través del polvo. El olor a decadencia se intensificaba. En la siguiente cámara, encontraron algo más. Junto a una pila de periódicos viejos, algunos de ellos con fechas de hacía casi una década, había una serie de cuadernos de espiral.
Estaban gastados, sus cubiertas blandas y deshilachadas. Jardín se agachó y cogió el de arriba. La caligrafía en el interior era apretada y frenética, las páginas cubiertas de diagramas intrincados y anotaciones paranoicas. Eran dibujos detallados del sistema de ventilación de la casa, mapas de los pasadizos secretos, con flechas que indicaban rutas de escape y puntos de observación. Dios mío, dijo Jardín, pasando las páginas. Las entradas eran incoherentes, divagaciones sobre la pureza de la estructura, la intrusión de los habitantes, la necesidad de permanecer oculto. Hablaban de la casa como si fuera un organismo vivo, su creación, su santuario. En la primera página del cuaderno, escrito con una caligrafía ligeramente más clara que el resto, había un nombre, Arthur Finch, y una fecha de hacía 10 años. A Reyes el nombre no le sonaba de nada, pero Jardín frunció el ceño, una vaga campana sonando en el fondo de su memoria. Arthur Finch, repitió en voz baja. Era el arquitecto. El que diseñó y construyó este lugar. Jardín recordaba vagamente la historia. Un arquitecto brillante y excéntrico que se había obsesionado con su último proyecto. Salió a caminar por el desierto un día y nunca regresó. Su coche fue encontrado abandonado. Se organizó una búsqueda masiva, pero nunca encontraron un cuerpo. Después de un tiempo, fue declarado presuntamente muerto, una víctima del implacable desierto. Todo el mundo pensó que se había perdido, o algo peor, dijo Jardín, mirando a su alrededor con una nueva comprensión. Pero no se perdió. Se mudó. Se mudó a las paredes. Los cuadernos eran una crónica de un descenso a la locura. Arthur escribía sobre los inquilinos anteriores como si fueran plagas, sus ruidos y sus vidas una profanación de su espacio sagrado. Detallaba sus rutinas, sus conversaciones, sus momentos más íntimos. Todo observado desde las rejillas de ventilación y los paneles ocultos. Cuando Noah se mudó, las entradas se volvieron más frecuentes, más intensas. Estaba obsesionado con ella. Con su silencio, su soledad. Escribía sobre su trabajo, criticando sus diseños en sus diarios, y luego, en una entrada escalofriante, describía su deseo de ayudarla, de corregir sus errores. El diseño en el portátil de Noah no había sido una amenaza, sino un acto de colaboración retorcido en la mente de Arthur. El descubrimiento cambió todo. No estaban buscando a un simple intruso o a un vagabundo. Estaban buscando al fantasma del arquitecto, un hombre que había renunciado al mundo para convertirse en el dios y el prisionero de su propia creación. Armados con esta nueva y aterradora verdad, los detectives se adentraron más en la red de túneles. Siguieron el mapa dibujado en uno de los diarios, que los conducía a través de un conducto de ventilación particularmente estrecho. Tuvieron que arrastrarse sobre sus estómagos, el metal frío contra sus uniformes. El olor era casi insoportable ahora. De repente, Reyes, que iba delante, se detuvo. Jardín, susurró, su voz ahogada. ¿Oyes eso? Jardín aguzó el oído. Era un sonido débil, un carraspeo húmedo, seguido de una respiración sibilante. Venía de más adelante, al final del conducto. Intercambiaron una mirada en la penumbra. Estaban cerca. Avanzaron con una lentitud agónica, sus armas desenfundadas y apuntando hacia la oscuridad. El conducto se abría a una pequeña sala de mantenimiento, apenas más grande que ellos dos. En el centro de la sala, acurrucado junto a una unidad de aire acondicionado, había un hombre. El haz de sus linternas cayó sobre él, y ambos contuvieron el aliento. Fantasma era la palabra correcta. Era una figura esquelética, tan demacrado que su piel parecía encogida sobre sus huesos. Llevaba los restos de lo que una vez fue ropa, ahora poco más que jirones sucios que colgaban de su cuerpo consumido. Su pelo, largo, gris y enmarañado, le caía sobre la cara, mezclado con una barba salvaje y descuidada. Pero fueron sus ojos los que helaron la sangre de los detectives. Se abrieron de par en par por la luz repentina, enormes y hundidos en sus cuencas. No había malicia en ellos, ni ira. Solo un miedo primordial y una confusión abrumadora, como un animal salvaje atrapado en los faros de un coche. Levantó una mano delgada como una garra para protegerse de la luz, la misma mano que Noah había visto en la grabación, la misma mano que había rondado sus pesadillas. Arthur Finch, dijo Jardín, su voz sorprendentemente suave en el espacio confinado. Se acabó.
El hombre no respondió. Solo temblaba, sus ojos desorbitados moviéndose de un agente al otro. No intentó huir. No se resistió. Cuando Reyes se acercó lentamente y le puso las esposas en las muñecas frágiles y delgadas como ramas, el hombre apenas pareció darse cuenta. Era una cáscara vacía, un espectro sacado de su tumba autoimpuesta y devuelto a la fuerza a un mundo que había abandonado hacía una década, mientras lo sacaban del laberinto, parpadeando bajo la luz del sol que no había sentido en años. La verdadera y extraña historia de su vida en las paredes apenas comenzaba a desvelarse. En la estéril sala de interrogatorios de la comisaría, bajo la dura luz fluorescente, la historia de Arthur Finch salió a la luz, pieza por pieza. Al principio, se negó a hablar, permaneciendo en un silencio catatónico, su mirada perdida en la nada. Pero a medida que Jardín le hablaba con calma, no como a un criminal, sino como a un hombre perdido, y a medida que las páginas de sus propios diarios se extendían sobre la mesa frente a él, los muros de su silencio comenzaron a resquebrajarse. La historia que contó, complementada por las febriles entradas de sus cuadernos, era una tragedia de brillantez y locura. Arthur había sido un arquitecto aclamado, un visionario cuyas ideas a menudo superaban la comprensión de sus contemporáneos. La vivienda cueva era su obra magna, la culminación de su filosofía arquitectónica, una estructura que no se imponía al paisaje, sino que se convertía en parte de él. Pero también era algo más. Era su obsesión. Los diarios revelaron que, desde el principio, Arthur había diseñado la casa con una doble vida. La red de pasadizos secretos no era una ocurrencia tardía, sino una parte integral de su diseño. Era su santuario personal, un lugar donde podía retirarse del mundo, para observar, para estar verdaderamente solo. Se refirió a ello en sus escritos como el sistema vascular de la casa, las venas y arterias ocultas que le daban su verdadera vida. Hacía unos 10 años, su vida exterior se había desmoronado. Un divorcio contencioso, seguido de un desastre profesional en un proyecto importante, lo había dejado en la ruina financiera y emocional. Sintiéndose traicionado y rechazado por el mundo que una vez lo había celebrado, Arthur decidió desaparecer. Fingió su propia muerte, abandonando su coche cerca de un sendero peligroso y dejando atrás una nota críptica. Mientras el mundo lo buscaba y finalmente lo lloraba, él simplemente caminó de regreso a su obra maestra y se deslizó dentro de sus paredes. Durante 10 años, había vivido allí. Un fantasma en su propia máquina. Había observado en silencio cómo una sucesión de inquilinos vivía sus vidas debajo de él. Aprendió sus secretos, escuchó sus discusiones, olió sus comidas, todo desde la oscuridad de sus túneles. Se convirtió en un voyeur, un observador silencioso cuya única interacción con el mundo era a través de las vidas de los demás. Con el tiempo, la línea entre el observador y lo observado se difuminó en su mente fracturada. Empezó a verse a sí mismo no como un intruso, sino como el guardián de la casa, su espíritu protector. Los inquilinos eran meros visitantes temporales en su dominio. Cuando Noah llegó, su soledad y su naturaleza tranquila resonaron con la suya. En su mente retorcida, ella no era una extraña, sino un alma gemela. Su deseo de ayudarla con su trabajo no era malicioso, era su forma de conectar, de participar en la vida que se desarrollaba en su santuario. El pájaro de madera era un regalo, una ofrenda de un admirador secreto. La mano que descendía del techo no era para hacer daño, sino un gesto de curiosidad, un intento casi infantil de alcanzar y tocar el mundo del que se había aislado. Contó todo esto con una extraña indiferencia, como si sus acciones fueran la respuesta más lógica y natural a sus circunstancias. No mostró remordimiento, solo una profunda tristeza por haber sido descubierto, por haber sido arrancado de la única existencia que había conocido durante una década. Era el arquitecto de su propia prisión, un genio que se había retirado a las entrañas de su creación, convirtiéndose en el fantasma de su propia obra maestra. Noah fue trasladada a un motel anónimo en la ciudad más cercana, un lugar con paredes finas como el papel y el zumbido constante de una máquina de hielo en el pasillo. Para ella, esos sonidos eran una sinfonía de seguridad. Cada coche que pasaba, cada conversación amortiguada de la habitación de al lado, era un recordatorio de que no estaba sola, pero esta vez, en el buen sentido. El detective Jardín la visitó al día siguiente. Le explicó que Arthur Finch estaba bajo custodia y evaluación psiquiátrica. Le contó la historia que habían reconstruido a partir de los diarios, la trágica caída de un hombre brillante en las garras de su propia obsesión.
Luego, le hizo una pregunta que la dejó helada. Quería saber si estaría dispuesta a hablar con él, en un entorno controlado. Podría ayudar, dijo Jardín con voz suave. A nosotros, para entender su estado mental. Y tal vez, a usted, para cerrar este capítulo. La primera reacción de Noah fue un rotundo no, un pánico visceral que le cerró la garganta. ¿Enfrentarse voluntariamente al hombre que la había aterrorizado? Pero a medida que la idea se asentaba, algo cambió. El miedo seguía ahí, pero se mezclaba con una nueva emoción, una determinación fría. No quería que Arthur siguiera siendo un monstruo sin rostro, una mano incorpórea en sus pesadillas. Necesitaba verlo como lo que era, un hombre, para poder despojarlo de su poder. Lo haré, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. El encuentro tuvo lugar 2 días después, en una sala de la comisaría diseñada para ser lo más neutral y menos amenazante posible. Había una mesa de metal, 3 sillas y un gran espejo de un solo lado en una pared. Noah sabía que Jardín y otros estaban al otro lado, observando. Se sentó, con las manos entrelazadas sobre la mesa para ocultar su temblor. Cuando abrieron la puerta y lo hicieron entrar, su corazón dio un vuelco. Lo habían limpiado. Llevaba un mono naranja de una pieza, demasiado grande para su cuerpo esquelético. Su pelo y su barba habían sido recortados, revelando un rostro demacrado con pómulos afilados y una piel tan pálida que parecía translúcida. Parecía un espectro, un eco de un hombre, pero seguía siendo él. Sus ojos, los mismos ojos desorbitados y confusos que había visto en el conducto de ventilación, se posaron en ella, pero no había reconocimiento, solo una leve curiosidad. Se sentó frente a ella, encorvado, sus manos esposadas descansando sobre la mesa. «Hola, Arthur», dijo Noah, su voz apenas un susurro. Él no respondió. Su mirada se desvió hacia las paredes de la habitación, examinando las esquinas, la unión entre el techo y la pared. «La casa está mal hecha», dijo finalmente, su voz un susurro ronco por el desuso. «Las juntas son descuidadas. Se puede oír todo». Noah tragó saliva. «Estabas en mi casa». Arthur giró lentamente la cabeza hacia ella, su ceño fruncido en una aparente concentración. «No era tu casa», corrigió, con una lógica simple y aterradora. «Era mi casa. Tú eras, el nuevo ritmo. El anterior era demasiado ruidoso. Demasiada música. Tú eras silenciosa. Me gustaba el silencio». El horror se apoderó de Noah. Él no la veía como una persona, sino como un elemento del entorno de la casa, un sonido, una presencia. «Me viste», dijo ella, necesitando que lo admitiera. «Viste todo lo que hice». Arthur asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible curvando sus labios agrietados. «Observar es importante. Hay que entender cómo respira la casa. Cómo se mueve el habitante dentro de ella. Tu trabajo, por ejemplo». Sus ojos se iluminaron con un destello de la antigua brillantez. «Tus líneas eran demasiado suaves, demasiado predecibles. El logotipo necesitaba estructura, un ancla. Las líneas que añadí le dieron fuerza. Le dieron permanencia». «¿No lo viste?» El aire se escapó de los pulmones de Noah. Su escalofriante admisión, pronunciada como una crítica de arte, era más íntima y violenta que cualquier amenaza física. Él no solo la había invadido físicamente, sino que se había inmiscuido en su mente, en su creatividad, juzgándola y corrigiéndola desde su nido en la oscuridad. En ese momento, el miedo de Noah se transformó. La figura patética que tenía delante dejó de ser una fuente de terror. Vio a un hombre tan irremediablemente perdido, tan consumido por su creación, que el mundo real había dejado de existir para él. Era un prisionero de su propia mente, y la casa de la cueva era su única celda. No había cierre en sus palabras, no había remordimiento que pudiera aliviar su trauma. Solo había una comprensión inquietante y profunda de la locura. Se levantó de la silla. «Espero que consigas ayuda, Arthur», dijo, y la piedad en su propia voz la sorprendió. Salió de la habitación sin mirar atrás, dejando al arquitecto solo con los fantasmas de sus paredes. El descubrimiento de la vida secreta de Arthur Finch se extendió como un reguero de pólvora por la pequeña comunidad del desierto. La historia era demasiado extraña, demasiado macabra para permanecer en secreto.
Los noticieros locales y luego los nacionales descendieron sobre el remoto camino de tierra. Sus furgonetas satélite, un extraño contraste con el paisaje antiguo y silencioso. La vivienda cueva se convirtió en una celebridad morbosa. Reporteros con micrófonos entrevistaban a cualquiera que se cruzara en su camino. Al cartero que entregaba el correo una vez a la semana, a los excursionistas que pasaban por la zona, a un distante primo segundo de Arthur que nadie sabía que existía. La historia se convirtió en una leyenda local instantánea, una historia de fantasmas hecha realidad. La gente la llamaba la Casa de los Susurros o la tumba del arquitecto. Durante unas semanas, un pequeño flujo de turistas macabros conducía hasta el lugar, tomando fotos desde la distancia, esperando vislumbrar el lugar donde un hombre se había desvanecido en sus propias paredes. Pero la notoriedad fue efímera. Después de que los medios de comunicación se marcharon en busca de la siguiente sensación, las autoridades llegaron para borrar el lugar del mapa, al menos funcionalmente. Llegaron camiones de cemento, sus motores un estruendo profano en el silencio del cañón. Los trabajadores, con rostros solemnes, tapiaron las hermosas ventanas panorámicas con bloques de hormigón. La elegante puerta de entrada fue reemplazada por un muro de cemento y argamasa. La vivienda cueva quedó sellada, su conexión con el mundo exterior cortada para siempre. Se convirtió en un monumento a la locura de un hombre y a la terrible experiencia de una mujer, un sarcófago de roca y hormigón que contenía no solo los secretos de Arthur, sino también los ecos del miedo de Noah. La casa, que Arthur había visto como un organismo vivo, era ahora una verdadera tumba, su sistema vascular, finalmente coagulado y silenciado. Noah se marchó del desierto antes de que el cemento se secara. Los agentes le permitieron recoger sus pertenencias, pero descubrió que apenas podía tocar la mayoría de ellas. Cada objeto, su ropa, sus libros, su equipo de diseño, parecía contaminado por el conocimiento de que Arthur lo había visto, tal vez incluso lo había tocado en una de sus incursiones nocturnas. Metió en cajas solo lo esencial y abandonó el resto. Mientras se alejaba por el camino de tierra, no miró atrás. No quería ver la casa sellada. No quería que esa fuera su última imagen de un sueño que se había convertido en una pesadilla. El viaje de vuelta a la ciudad fue un borrón. Cuando el perfil de los edificios comenzó a recortarse en el horizonte, sintió una oleada de alivio. El ruido, el tráfico, la multitud de extraños, todo lo que una vez la había oprimido, ahora se sentía como una armadura. La anonimidad de la multitud era un escudo. Se instaló en un apartamento en el piso 17 de un edificio sin rostro en el centro de la ciudad. Un lugar con un portero en el vestíbulo, cámaras de seguridad en cada pasillo y 3 cerraduras en la puerta. Era caro, irónicamente la ponía de nuevo en una situación financiera precaria, pero el precio valía la pena. Sin embargo, el cambio de escenario no borró las cicatrices. El trauma había alterado su arquitectura interna. Descubrió que ya no soportaba el silencio. El silencio del desierto, que una vez había sido una fuente de paz, se había convertido en el lienzo del miedo. Ahora, necesitaba ruido constante para ahogar el recuerdo de los rasguños y los susurros. Dejaba la televisión encendida toda la noche, el parloteo sin sentido de los infomerciales un extraño y reconfortante mantra. Desarrolló rituales compulsivos. Revisaba las cerraduras de su puerta 5 veces antes de poder relajarse. Inspeccionaba el techo de su nuevo apartamento, buscando grietas, paneles, cualquier cosa fuera de lo común, a pesar de que sabía que era un edificio moderno de hormigón y acero. Buscó terapia, sentada en un cómodo sillón frente a una mujer amable que la escuchaba con paciencia. Pero le costaba expresar la naturaleza de su miedo. ¿Cómo explicarle a alguien la sensación de ser observada por un fantasma viviente? ¿Cómo describir el terror de una mano que desciende de un techo que debería ser sólido? Las pesadillas persistían, vívidas y recurrentes. Curiosamente, nunca soñaba con la cara de Arthur. Soñaba con la mano, delgada y sucia, retorciéndose en el aire. Soñaba con el sonido del panel deslizándose, un sonido que nunca había oído en la vida real, pero que su mente había inventado con un detalle aterrador. Se despertaba sudando frío, con el corazón desbocado, y pasaba el resto de la noche con la luz encendida, mirando fijamente el impecable techo de yeso blanco sobre ella. La ciudad la había salvado, pero también se había convertido en una jaula diferente. Estaba a salvo de los hombres en las paredes, pero no podía escapar de la prisión de su propia memoria. Pasaron los meses. La vida,
con su persistente impulso hacia adelante, continuó. Noah comenzó a reconstruir lentamente los fragmentos de su existencia. Encontró un trabajo en una prestigiosa firma de diseño en el centro. El entorno era exactamente lo que necesitaba, una oficina diáfana y ruidosa, llena de gente, de conversaciones superpuestas, de la cacofonía de la creatividad. El ruido era un amortiguador, un escudo sónico que la protegía de sus propios pensamientos. Se hizo amiga de sus colegas, salía a comer, iba a tomar algo después del trabajo. Reía, conversaba, participaba en la normalidad de la vida cotidiana. Pero quienes la conocían bien notaban una reserva en ella, una barrera invisible que no dejaba que nadie se acercara demasiado. Era funcional, exitosa incluso, pero una parte de ella permanecía en alerta máxima, una centinela vigilando constantemente las murallas de su mente. Era una superviviente, de eso no había duda, pero el término implicaba una batalla ganada, y ella sentía que su guerra era una de desgaste, un conflicto silencioso que libraba cada día. Un martes por la tarde, casi un año después de haber huido del desierto, llegó un paquete a su oficina. La recepcionista se lo entregó con una sonrisa. Era una pequeña caja de cartón marrón, anodina, sin remitente. Su nombre y la dirección de la oficina estaban escritos a mano con una caligrafía pulcra pero desconocida. Sintió un pinchazo de inquietud. No esperaba nada. Lo llevó a su escritorio y lo miró durante un largo rato. Era una tontería, se dijo. Probablemente material promocional de algún proveedor. Pero no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda. Con un cortapapeles, abrió la cinta con cuidado. Dentro, había una cama de papel de seda blanco. Con dedos que de repente se sentían torpes, apartó el papel. Y allí estaba. Un pequeño pájaro de madera, toscamente tallado. Era idéntico al que había encontrado en el alféizar de la ventana de la cueva. El mismo tipo de madera, las mismas marcas de cuchillo irregulares, la misma forma extrañamente familiar. El aire abandonó la oficina. El zumbido de las conversaciones, el tecleo de los teclados, todo se desvaneció en un rugido blanco en sus oídos. El tiempo pareció detenerse. Sostuvo el pájaro en la palma de su mano, su peso insignificante se sentía como una losa de plomo. Su mente se aceleró, corriendo a través de un laberinto de posibilidades aterradoras. Arthur estaba en una institución psiquiátrica de máxima seguridad, se lo habían asegurado. ¿Cómo pudo haberlo enviado? ¿Tenía un cómplice que ella no conocía? ¿Alguien del mundo exterior que compartía su locura? ¿O lo había hecho antes de su arresto, una última ofrenda enviada a un futuro que no podía prever? Quizás no era de él en absoluto, sino una broma cruel de alguien que conocía su historia. Pero la caligrafía no era la de Arthur. No había nota, ni mensaje, solo el pájaro silencioso, un tótem de su pasado que había vuelto para atormentarla. Era un recordatorio helado de que, aunque había sellado la cueva, no podía sellar la memoria. El fantasma del arquitecto, o al menos su legado, todavía persistía en las sombras. Noah cerró la mano alrededor del pájaro, sus nudillos se pusieron blancos. Sintió las astillas de la madera sin pulir clavándose en su piel. Miró por la ventana de su oficina en el piso 17, a la vasta e impersonal jungla de hormigón y cristal de la ciudad. Una vez había buscado la soledad para sentirse segura. Ahora, rodeada de millones de personas, se sentía más expuesta que nunca. Su mano temblaba, pero sus dedos se apretaron con más fuerza alrededor del pequeño objeto de madera. El miedo estaba allí, un nudo frío en su estómago, tan familiar como su propio latido. Pero debajo del miedo, algo más se agitaba, una brasa de furia y desafío que se negaba a extinguirse. Era una superviviente. Y no importaba cuántos fantasmas enviara el pasado, no iba a dejar que la derribaran de nuevo. La batalla no había terminado. Acababa de empezar.